Bueno, muy buenas tardes. Ya estamos en la lección 4. Estamos leyendo o estamos aprendiendo de un libro que se llama La búsqueda del carácter maduro. Hemos estado mirando varias lecciones que nos trae ella. Ok. Em, por ejemplo, ¿qué temas se acuerdan ustedes? Que ya hasta este punto ya hemos visto. Vimos como 4 áreas fuertes de tentación, donde somos tentados. Eso fue uno. La vez pasada estuvimos hablando de qué? Del éxito. Muy bien, Gracielita, del éxito, muy bien. Pero algo referente al tema, ¿sí? Porque no es que sea así solamente suelto, ay, el éxito. Que algo referente al tema, algo que les haya impactado sobre el éxito, sobre las tentaciones, sobre el guardar su corazón, que son las que vamos hasta el momento. Que el Sin contar hombre, la de la introducción, ¿no? Sí, que, Gracielita. que el hombre espiritual mide el éxito no por los logros visibles, sino por lo que tiene valor eterno. Muy bien, muchas gracias, Gracielita. Es así. ¿Quién más? nada. El tema, digámoslo así, que los temas que estamos viendo, cada uno de los temas que estamos viendo, de alguna manera nos están enseñando a la forma como nosotras podemos guardar nuestro corazón y de qué cosas debemos guardar nuestro corazón, ¿sí? Entonces, por ejemplo, las tentaciones nos llevan a que nosotros vayamos a complacer los deseos de nuestro cuerpo, los deseos del mundo, ¿sí? Aún del enemigo también. O sea, están enfocados hacia eso, pero el llamado en el caso de las tentaciones era ¿qué? Guardar. Sí, claro, a guardarlo para el Señor. De alguna manera, el estar prevenido de ese tipo de cosas, el que el creyente esté apercibido de sus tentaciones, de la forma como, digamos, puede ser persuadido, puede ser distraído, puede ser llevado a un enfoque diferente al Señor, de alguna manera nos va a hacer perjudicar, ¿cierto? Vamos a estar en una condición realmente desaprovista de lo que el Señor nos ha dado. Entonces, mira que digamos así que cada uno de los temas nos ha estado enfocando directamente a que hay una necesidad de nosotros de guardar nuestro corazón. Hoy con lo del tema he estado pensando en una descripción un poco grotesca y cuando la vaya a decir ustedes me van a perdonar, pero quizás el Señor me la puso porque es como Él de alguna manera trataba de describir cómo era el pueblo de Israel cuando se alejaba de Él. Entonces, digámoslo así que hoy el tema de hoy es el problema. ¿Sí? El tema que vamos a ver hoy es el problema y creo que lo que quiere el autor realmente es mostrarnos el problema y decir, hay una necesidad real de guardar tu corazón en esta área, ¿sí? Por eso estaba preguntando realmente cuáles son los temas para que ustedes pudieran tener un enfoque. No son temas aparte, en realidad, sino que como creyentes, aunque ustedes no lo crean, estamos rodeados de tantos peligros que nos pueden desenfocar, que nos pueden arrastrar, que nos pueden en un momento indicado sacar de lo que es la plenitud en el Señor, que fue lo que vimos en el semestre pasado, ¿sí? Entonces, realmente, ojalá que con cada tema, cada una de nosotras pueda percibirse de que yo tengo una necesidad de buscar las formas de guardar mi corazón. ¿Sí? Y con ese enfoque quizás vamos a comenzar
cada tema, porque es el tema principal. Disusa. Sí, es que estos días he estado leyendo Hebreos y hay una parte que dice que el pecado te quiere envolver, o sea, que te quiere como atrapar, ¿sí? Y te quiere como inmovilizar. Y siento que es importante por eso conocer qué peligros hay con respecto a eso, Muy porque bien. si no quedas atrapado como en el pecado, quedas atrapado en esas cosas que no son tan fáciles de salir a veces, solo con la gracia de Dios, pero conocerlos te va a ayudar como a enfrentarlos, ¿no? Es así. Estar alerta. Está por algo el Señor cuando Caín no presentó la ofrenda indicada, el Señor le dijo, si bien hicieres, no serías enaltecido, pero lo contrario es que el pecado está a la puerta, ¿cierto? Y en cualquier momento el pecado se enseñoreará de ti. Mira que Caín no percibió el peligro o ya estaba tan permeado de su pecado, ya tenía su pecado tan aflorado que él no se dio cuenta realmente que en su pecado ya lo estaba dominando. Entonces la idea de apercibirse de los peligros que tenemos alrededor, de aquellas cosas que amenazan nuestra relación con el Señor y que de alguna manera nos alejan del Señor, es parte de nosotros de ser creyentes. O sea, no es decir, no, ya soy cristiano y ya. ¿Sí? No es decir, no, yo ando con el Señor. No, es realmente reconocer, tener un reconocimiento real de cuál es que quizás yo estoy peligrando para mi relación con el Señor. ¿Sí? Y está este tema. ¿Por qué comienzo así? Porque el libro nos da un ejemplo, una historia de unos soldados norteamericanos que estaban en Vietnam y los soldados tienen un entrenamiento especial. O sea, uno muchas veces menosprecia a los soldados, pero los soldados tienen un entrenamiento especial para poderse enfrentar en los diferentes lugares. ¿Qué pasa con este entrenamiento? No es solamente el combate en guerra, sino las leyes que ellos recaen sobre ellos, las que deben proteger, las que deben salvaguardar y las leyes que ellos no pueden violar. Y hay una ley en Ginebra que los abarca, que dicen que ellos no pueden matar a personas inocentes, ¿sí? O sea, solamente a los que estén en medio del conflicto armado. Pero ¿qué pasó en la guerra de Vietnam? Ellos tenían unas condiciones muy adversas, prácticamente llegaron, los tiraron allá y miren a ver a su suerte. Vietnam tiene un clima terrible, es algo que ningún norteamericano ni nosotros que estamos en la parte selvática podemos de pronto soportar. Y ellos estaban enfrentándose también contra los del Vietcong. Y muchas veces como los del Vietcong se vestían como personas comunes y corrientes, ellos no podían distinguir entre las personas que eran enemigas y las personas que eran parte civil. Entonces yo creo que llegó un punto en las condiciones que ellos estaban que les llegó la desesperación. Y cuando tenían que ir a cumplir una misión, sencillamente en el lugar donde ellos estaban, cogieron a todo el mundo y los bombardearon con tiros. O sea, mataron a todos los que habían ahí. Pero todos los que habían ahí, que eran más de 600 civiles, eran más de 600 civiles. O sea, no eran parte de la guerrilla de Vietnam. ¿Sí? Entonces ellos obviaron en ese momento las leyes que les... el protocolo que les tocaba, violaron eso, violaron el hecho de estar investigando, llegaron a un punto de desesperación, pero ¿saben qué es lo curioso? Eran 250 soldados y solamente 50 soldados arremetieron contra todas esas personas. El rumor, la desesperación, las circunstancias adversas que afectaron solamente a 50 personas, afectaron a toda una comunidad en Vietnam, ¿sí? La decisión de 50. La pregunta es, ¿qué pasó con esos otros 200 soldados? Cuenta la historia que todo eso se denunció, se enteraron,
pero a lo último, después de muchos juicios, solo como, digamos, la mitad de los soldados que dispararon fueron llevados a juicio, pero al final, solamente uno fue declarado responsable. Solamente uno fue declarado responsable por algo que hizo uno, que callaron 200 soldados, algo que hicieron 50 soldados, callaron 200 soldados y quizás lo dirigió una sola persona. Algo que quizás no era el común denominador de todas las personas, obligó a muchos a seguirlo. Si nosotros vamos a hablar de, por ejemplo, de nuestra historia actual, hay un movimiento que realmente mueve muchas masas para nosotras las mujeres. ¿Cuál sería? Muy bien, el feminismo, ¿sí? ¿Qué podemos decir del feminismo? Marce, me dijo la verdad. ¿Qué conocen ustedes del feminismo? ¿Es bueno? ¿Es malo? Pues digamos que hay algunos grupos que tienen, Perdón. digamos que han entendido de pronto el propósito de igualdad y hay otros que se han ido a extremos de sobreponerse o querer estar por encima del hombre. De alguna manera llegar no al punto de entender que son iguales, sino de querer ser más que ellos. Entonces creo que si hay un grupo que realmente han entendido el propósito de sacar a la mujer o darle la dignidad a la mujer que tiene, y el otro grupo que no, que es florecer, normalmente pasa. Actualmente, ¿cómo ven el feminismo? Si ustedes se encuentran con una feminista, ¿con qué? ¿Cómo lo ven? ¿Se unen o no se unen? No, yo siento que van al extremo, la verdad. Pienso que en el caso de impresión que me daría personalmente, de movimiento así, esto me parece muy violento en el proceso. O sea, a mí me genera eso, o sea, que son violentas en su forma de expresar sus ideas. Muy bien. Voy a leerles algo. Dice así. Desde sus raíces en la Ilustración, una parte del periodo histórico, el feminismo buscó corregir exclusiones legales y educativas, ¿cierto? Esa es la raíz. Sí, era el propósito. La primera ola peleó por el sufragio y derechos civiles, porque están divididos en varias generaciones de lo que viene el feminismo, y a eso se le llaman olas. Entonces, la primera ola peleó por el sufragio y derechos civiles. La segunda, por igualdad en el trabajo, en la educación y protección frente a la violencia. La tercera, subrayó diversidad e interseccionalidad. Y la cuarta, amplificó denuncias mediante activismo digital. Entre sus aportes destacan acceso a educación, espacios públicos, trabajo jurídico más justo y visibilización de abusos. O sea, eso a través de la historia. No ha sido malo. Es un movimiento que se levantó, aunque el Señor lo permitió para levantarse, para reivindicar a la mujer, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? Sin embargo, como ejemplo de lo que nosotros vamos a ver hoy, que se llama entumecimiento colectivo, en distintos momentos se ha tergiversado. Reducir la identidad femenina a autonomía y poder. El empoderamiento. Tú sí puedes, tú puedes hacer todo mejor aún que los hombres. Convertir al varón en antagonista por defecto. Es que eres un, ¿cómo les dicen? Todos son machos. Sí, macho opresor. ¿Sí? Normalizar la hipersexualización empoderada. O sea, yo hago lo que quiera con mi cuerpo y mi sexualidad. E imponer uniformidad ideológica con linchamientos digitales y abrazar relativismo moral que anestesia la conciencia. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, se convirtió en algo que a medida que se va practicando fuera de los propósitos que tuvieron antes, lo que hace es comenzar a cauterizar la mente hacia el lado donde se vuelve agresivo, lo que decía Marce.
¿sí? Donde comienza a dañar a otros por un pensamiento visible. Ese giro ha influido en muchas mujeres a despreciar dimensiones valiosas como la maternidad, la familia, el servicio y la comunidad. Romper la visión de alianza varón-mujer y separar la sexualidad de la santidad, apartándose del sentido de la mujer ante Dios, que es igual de dignidad en su imagen, vocación relacional y de mayordomía. ¿Sí? O sea, así es como nos ve el Señor a nosotras, pero el feminismo lo aparta de eso. Además, atribuyen a Dios que es machista, ¿sí? Que es un ser machista. ¿Por qué puse esto como ejemplo? ¿Qué dice Efesios 4:14? Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Nosotros estamos a expensas de que nos brinden cualquier ideología, cualquier forma de comportarse que de alguna manera nos encaje en nuestra forma de pensar, que supla, digamos así, falencias que hemos tenido desde pequeños o que nos han surgido a través de los años y ser arrastrados por ellos. Pero lo que dice ahí es que eso es de niños fluctuantes, llevados como un viento, por aquí y por allá. El Señor quiere que nos mantengamos firmes ¿en qué? En su doctrina, ¿sí? En su enseñanza. En los ejemplos de de pensamientos y acciones colectivas que entumecen. Entonces, por medio del ejemplo del libro que hablé de lo de los soldados y de movimientos como el feminismo, podemos percibir un fenómeno incómodo. Cuando estamos en grupo, la responsabilidad moral tiende a disolverse. La persona deja de evaluar con claridad lo bueno y lo malo y comienza a transferir la responsabilidad a otra parte del grupo. El resultado, la conciencia individual se abandona y la conciencia del grupo se fragmenta y diluye hasta casi desaparecer. Esta dinámica explica por qué bajo ciertas presiones la gente termina aceptando Ahí está bien, pero quitar solo el letrero, es que está saliendo el letrero. Ah, ok. Eso. ¿Se vuelve a cerrar? No. Digo que hasta casi. Resultar la conciencia. Esta Esta dinámica explica por qué bajo ciertas presiones la gente termina aceptando lo inaceptable, ¿sí? Lo horrible se convierte en lo normal. Es un cambio de frecuencia que anestesia la sensibilidad moral. El mismo texto nos ilustra cómo la presión de pares empuja a cooperar con conductas dañinas, desde drogas, promiscuidad, hasta fraudes o adhesión ciega a cultos, las burlas y gritos a otros de la mayoría y que intimidan la integridad del ser. La exhortación es nítida. Piensa independientemente, piensa bíblicamente. Si no, perderás el compás ético buscando aceptación en lugar de hacer lo correcto. Vamos a leer 1 Corintios 15:33. Ahí debes quedarte para que te veas bien en la cámara. 1 Corintios 15:33. Ejemplos. Cuando crucificaron al Señor Jesús, ¿quiénes eran los que estaban instigando eso? Los judíos. ¿Y quiénes apoyaron que crucificaran al Señor? Los romanos. Y muy bien. ¿Y quiénes gritaron que crucificarle? El pueblo. Unos pocos instigaron a otros para cumplir una maldad contra un ser. ¿Sí? Y eso causó que la gente pasara, que no tuviera misericordia, ni siquiera contemplara la posibilidad que lo que se le estaba haciendo a esa persona era algo malo, que era injusto. ¿Sí? Entonces, ahí sí, cuando se mueven unos ciertos de pensamientos y acoge a las masas,
Lo que quiere decir es que nosotros tenemos que estar prevenidos porque que acoja a las masas no significa que sea bueno y que sea correcto. ¿Sí? ¿Qué dice 1 Corintios 15:33? Normalmente las masas que no correcto. 15:33 dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Muy bien. Nosotros ya estamos estableciendo unos principios en el Señor y muchas veces esos vientos de doctrina, esas ideologías que comienzan a mover a la gente, realmente uno como creyente debería decir, cuidado, ¿por qué? ¿Qué se está gestando? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, para la mujer de hoy, el grupo no solo es presencial. Ahora, ¿por qué se mueve? Muy bien, por virtual, por las redes, ¿cierto? Y eso nos motiva muchas veces a adoptar ciertas posturas que muchas veces no tienen que ver nada, pero absolutamente nada, con el Señor, con la palabra del Señor. Muy bien. Pero ¿qué es el entumecimiento colectivo? Perdón. ¿Qué es el entumecimiento colectivo? ¿Qué dice ahí, Tatis? Proceso progresivo por el cual ideas, emociones y acciones grupales, sean viscerales o hiperracionales, van cauterizando la conciencia, apagando el discernimiento y reconfigurando el juicio. No es solo influencia social, es formación de amores, lo que valora y desea, y de hábitos mentales como evalúo la realidad. Muy bien, entonces mira que son una serie de ideas que va procesando poco a poco. Cuando dice procesando es que se van introduciendo poco a poco, ¿sí? Sutilmente, que muchas veces son emocionales o simplemente son acciones que uno ve y dice, uy, mira, tan chévere que hacen eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces nos mueven de una manera visceral, quiere decir de una manera emocional o hiperracional. O sea, porque tú lo piensas y dices... En tu lógica humana. Sí, en tu lógica humana dices, oye, sí, eso tiene sentido, ¿sí? Tiene sentido. Pero ¿qué pasa? De alguna manera va cauterizando la conciencia, la va quemando en cuanto a los principios del Señor. Y va apagando el discernimiento entre lo bueno y lo malo, ¿sí? Y va reconfigurando nuestro juicio, o sea, va como, en vez de que la palabra sea la que transforma nuestro pensamiento, esas acciones, esas ideas que vimos del mundo y que van arrastrando a todos, de alguna manera, también me arrastran a mí y mi juicio ya está sometido a lo que yo vi y no a la palabra de Dios. Por eso dice que no es solamente influencia social, sino que influye en los amores, o sea, mis sentimientos, ¿sí? En lo que, ay, esto lo valoro, esto lo quiero, ¿sí? Y también en hábitos mentales, esto lo voy a hacer. Esto me funciona a mí, claro, es que es lógico, ¿sí? Que eso se haga, entonces eso yo lo voy a implementar en mi vida. ¿Qué rasgos tiene el entumecimiento colectivo? Dice que la normalización del mal. Ya lo que es malo tú ya no lo ves. Por ejemplo, que maten a un asesino. ¿Sí? Que las masas... Sí, que las masas no maten por su mano. propia mano. ¿Sí? Que maten a un asesino o un ladrón de los que ven por ahí, que lo cojan y le den duro, que le quiebren las manos, que le partan los pies, porque es tan ladrón. ¿Sí? O sea, no lo ves como ser humano, sino que merece la justicia, sea como sea, de alguna manera. ¿Sí? Así lo maten, ¿quién lo mandó? ¿Sí? Cosas así. Entonces normalizamos lo malo. Sustitución de la verdad por narrativas útiles, ¿sí?
Leamos 2 Timoteo 4, del 3 al 4. Segunda de Timoteo, ¿qué? 4, 3 al 4. Este tema es muy sensible y ruego que las mujeres o sea, no estoy juzgando, ni mi idea es juzgar lo que elaboré, sino realmente porque hay cosas que nos han permeado la mente. En esta de narrativas útiles, por ejemplo, yo no tengo hijos porque el mundo se va a acabar, se va a acabar el ambiente, se quema todo, ¿sí? Se va a quemar todo, la capa de ozono se está abriendo. Estas son narrativas útiles. A lo que me refiero es... Que refuerzan una idea que yo ya tengo en mi mente y de alguna manera como digo, sí, tiene una racionalidad. Es un ejemplo. Y ustedes evalúen qué cosas ustedes absorben con narrativas útiles. Ese tipo, digámoslo así, cosas que ustedes han implementado en su vida, porque esa es la idea, porque de alguna manera comenzamos a a sacar a Dios del panorama, más bien, sacamos a Dios del panorama y dejamos que lo que el mundo va pensando y los argumentos que el mundo tiene para hacer o no hacer cosas que en las Sagradas Escrituras están válidas, nosotros las consideremos como malas por ese tipo de cosas. Ustedes me pueden dar más ejemplos de eso, por lo que se me ocurrió a mí. Dime, Susana. Hay un ejemplo o sea, debemos tener cuidado con las redes sociales, porque normalmente cuando, por ejemplo, yo busco, no sé, sobre sobre santos, ¿sí? Y busco sobre santos y busco sobre santos y me van a aparecer información de santos, o sea, ahí no hay nada objetivo. ¿Sí me entiendes? Sí. Te bombardea O sea, tú misma estás dirigiéndote a un mismo punto, o sea, siempre te va a llegar información de lo que tú quieres saber y ahí no hay ninguna información objetiva. O sea, no estás viendo todas las realidades de todo el país, por ejemplo, de todo lo que está pasando, sino que te estás enfocando en solamente una realidad. Así pasa con muchos temas, porque las redes sociales como que se van adaptando a lo que tú piensas. ¿Sí me entiendes? Entonces, es una adaptación sí, a lo que tú buscas. Entonces, si tú, por ejemplo, ves un versículo y dices, no, este versículo o no sé, esta opinión que dice esta persona sobre este versículo y te aparece, pero no sabes si realmente sí está en la Biblia o no está en la Biblia, pues tú a la final, si te aparece tantas veces, pues te lo vas creyendo, que realmente sí está en la Biblia, ¿sí? Entonces, son ejemplos de que hay que tener cuidado porque las redes sociales siempre te llevan al mismo punto. ¿Sí? O sea, hay una cantidad de acceso a la información que perfectamente nosotros con nuestro pecado podemos tomarlas, absorberlas. ¿Qué pasa con eso? Que muchas veces nosotros no comparamos esa información con la que dice el Señor, sino comparamos la palabra del Señor con lo que dice eso. O sea, a eso le atribuimos verdad y comenzamos a sacar al Señor de la verdad absoluta. ¿Sí me hago entender? ¿Quién tiene la verdad absoluta? El Señor Jesús, ¿cierto? El Señor Jesús tiene la verdad absoluta. La información que me llega la comparo con la verdad de la palabra del Señor, o la verdad de la palabra del Señor la comparo con la verdad que me llega. Pareciera lo mismo, pero no es así. ¿A qué le estoy poniendo prioridad cuando comparo la información que me llega con la palabra del Señor? A la información, porque estoy diciendo, tengo que de alguna manera refutar o de alguna manera respaldar que lo que está diciendo ese artículo es verdad, mientras que la palabra del Señor se equivoca. ¿Sí? Cuando el Señor le dio la completa autoridad a la palabra. Si eso se hace, si a nosotras hacemos eso, realmente lo que estamos tratando es de cauterizar nuestra conciencia. De alguna manera deseamos
que la palabra del Señor, aquello que nos está de alguna manera moviendo y nos está diciendo, no, esto no es así, esto no es por este lado, le busquemos los fallos para poderla quitar, ¿sí? Eso comienza a endurecer nuestro corazón, a eso es que se refiere, nuestra conciencia, ¿sí? ¿Cómo así que es endurecer la conciencia? Lo que pasa es que la conciencia es el sensor moral, es algo que se despierta y nos dice, oye, eso no es por ahí, ¿sí? Eso que estás leyendo, eso que estás escuchando, aquello que mueven las masas, eso no es por ahí, ¿sí? Entonces, la conciencia es nuestro sensor moral. Al momento en que nosotros comenzamos a quitar la palabra del Señor como autoridad, ese sensor se endurece, se quema, ¿sí? No se prende cuando No se necesita. prende cuando se necesita. Ujú. Y seguramente comienza a estar débil, como lo dice en 1 Corintios 8:7, comienza a estar contaminado, como lo dice en Tito 1:15, se comienza a cauterizar, como dice en 1 Timoteo 4:2, o incluso naufraga, se hunde, llega al punto donde ya no va a responder, ¿sí? Como lo dice en 1 Timoteo 1:19. El entumecimiento no llega de golpe, o sea, no es que de pronto yo me volví duro, no llega así, no es como algo que me pasa en un punto y ya. ¿Qué pasa con eso? Es un proceso, se aprende por exposición continua a patrones grupales. Por yo exponerme, es mi decisión exponerme a ello, me gusta, ¿sí? Me gusta ese feminismo, me gusta, por ejemplo, que mi esposo me diga algo y yo le diga, ay, mijito, ¿qué le pasa? En este tiempo ya no estamos para eso, macho opresor. Me gusta moverme en ese tipo de estilos, estoy tomando el ejemplo del feminismo, ¿sí? Ustedes en su mente piensen qué cosas las masas o las ideas colectivas les han cauterizado su conciencia a punto de que ya, por lo menos, lo que decíamos en cuanto a la pareja, ni siquiera lo veamos como un igual. Estaba pensando, por ejemplo, algo tan sencillo que es tan común la música, ¿sí? Que a veces de pronto estamos dejándonos llevar por tipos de música que realmente están deshonrando de pleno al Señor y de pronto por encajar, por estar bien con el grupo, porque los demás se sientan bien, entonces yo empiezo a ceder, no quiere decir que toda la música esté mal, pero hay cierta música que uno dice, esto definitivamente va en contra de Dios. Y uno poco a poco va diciendo, no, está bien, no hay problema. Sí, y cualquier tipo de entretenimiento realmente pasa por ese filtro. Yo creo que una narrativa que se me viene a la mente, ¿no? Es que con esto el feminismo negativo, ¿no? Porque sí, por eso los puse primero. Tenemos que recordar que comenzamos sobre la base comenzamos sobre la base. Pero en esa narrativa negativa, por ejemplo, la labor de una madre de hogar, ¿sí? Entonces han planteado también el feminismo que el hecho de que una madre esté en casa, ese ser es menospreciado, tanto así que las mismas mujeres en algún momento abusan, ¿cierto?, sobre otras mujeres y realmente ellas mismas las menosprecian, supuestamente siendo femeninas, protegiendo a las mujeres, ¿no? Exacto. Entonces, como que la diferencia de roles les da el valor a las personas. Por eso dice, y la narrativa apoya, ¿no? Apoya, sí, muy bien. Por eso dice que le dan facultad al empoderamiento, ¿sí? Al poder que pueda adquirir la mujer antes de las labores que sí realiza, ¿sí? Es eso. Muy bien. Entonces, mecanismos que entumecen. La presión de grupo, como decía Jennifer, realmente hay una necesidad de pertenecer a algo, todos la tenemos, ¿sí? Hay una necesidad, estatus, aceptación, miedo a quedar fuera del grupo. Entonces las mayorías alzan la voz y amedrentan cosas de la integridad de la persona, ¿sí? Lo que hace el grupo, para donde se mueve el grupo, eso lo hacemos en pos, si es en pos de dañar a otros, ¿cierto?
Se coopera con lo malo por no ser rara o la intensa. La fuente anexa nos advierte, la presión del grupo es peligrosa y empuja a participar o callar ante prácticas dañinas. Una sobrecarga emocional o frialdad emocional, ¿sí? Por la hiperemocionalidad o frialdad emocional de multitudes, ¿sí? Porque llega un punto donde uno ya eso ni lo siente. Ya sus emociones no están implicadas en ello. Cuando el dolor colectivo es alto o la indignación es constante, el grupo se autoanestesia. Se atenúa la empatía y se normaliza lo atroz. Estaba pensando de que, por ejemplo, seguimos con el ejemplo, qué pena, pero lo puse porque me pareció que abarcaba como los puntos. No es que yo esté en contra ni nada, ¿sí? Me parece que es un tema muy sensible, entonces de pronto hay personas que se pueden sensibilizar con ello. Pero digamos que en justificación a buscar unos bienes, por ejemplo, para la mujer, entonces nos tiramos la ciudad. ¿Cierto? ¿Ha pasado? Vamos, dañamos Transmilenio, las estaciones, rompemos los buses, sí, en las protestas, incendiamos la ciudad, ¿sí? En pos de conseguir un bien común. Eso lo hacen todos que quieren alcanzar cierto tipo de logros. Entonces, las masas se mueven en pos de eso sin pensar el daño que le están haciendo a otros. Entonces, si se anestesia lo malo, se normaliza lo atroz. Difusión de responsabilidad. Creo que esa no la puse ahí, pero bueno. Todos lo hacen, pues yo también lo hago. ¿Sí? Si todos lo hacen, ¿qué malo tiene que uno más que lo haga, uno menos que lo haga? ¿Sí? Eso es lo que está diciendo con difusión de la responsabilidad. El caso de lo que pasó con los soldados muestra el patrón. Cientos supieron, 200 supieron que se había hecho eso, ¿cierto? Nadie informó, nadie dijo que había habido una matanza de civiles allá en Vietnam, ¿cierto? Solo uno terminó condenado, aunque muchos fueron los culpables. Entonces se delega la responsabilidad. La ideología, no, pero si eso lo vi en televisión, si todo el mundo está pensando así, si todo el mundo está haciendo eso. En masas lo hacen, pero cuando son a nivel individual, entonces ahí sí se excusa. se deja a uno más. Racionalizaciones hiperlógicas. Suena como lógico, es bueno, pero en la Biblia no todo lo lógico es justo. Leamos Proverbios 14:12. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Muy bien. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte, una realidad, ¿sí? Muchas veces nosotros nos movemos en contextos ambiguos. Se piensa bíblicamente, ¿sí? Y se sigue con las emociones lo que hace la mayoría. Lo que hace la mayoría es el camino de muerte, el camino de vida es lo que se piensa bíblicamente, pero nos gusta ir hacia cuál camino. Es lo que hace la mayoría, ¿sí? Como el ejemplo que dice Jennifer con lo de la música, ¿no? Pero un reggaetoncito, ¿sí? Sí, por ejemplo, en el caso de las casas, ay, lo que está hablando, pues sí, eso lo hago yo con mi marido, ¿sí? Comienzo a justificar una serie de cosas que realmente son grotescas con base a lo que yo vivo, y no es así. Y una fatiga espiritual, bajamos la guardia. ¿Para qué voy a la iglesia? Eso todos piensan igual, eso ya ellos allá parecen santos, eso no les gusta ni escuchar música. Eso apenas uno hace como algo rarito y eso la gente lo mira como así. O para qué
si la Sí, mayoría no? pero ¿para qué si la mayoría no va? ¿Sí? O, bueno, toda la excusa que usted tiene porque comienza a tener una fatiga espiritual, una desatención. No le gusta la vigilancia, no le gusta que le pregunten, oye, ¿cómo vas? ¿Qué tal el problema que me comentaste? ¿Qué día? ¿Te he visto decaída? No, yo estoy bien. ¿Sí? No hay la palabra, ya no te gusta mirar la palabra porque te sientes que te juzgan. Sin comunidad que exhorta, eso allá todos, uy no, eso le quiere metérsele en la vida de uno. Entonces bajamos la guardia y el molde del mundo nos da su forma. Comenzamos a dejarnos de parecer a la imagen del Señor y comenzamos a vernos como los demás, los comunes y corrientes, lo que mueven las masas, porque eso es lo que nos gusta. Ahí son señales del entumecimiento colectivo. Repercusiones y consecuencias y alcances en la mente, pérdida de discernimiento, ¿sí? No, ya no conozco qué es lo bueno y lo malo. En las emociones, un amor enfriado, la apatía hacia el prójimo, un individualismo marcado. En las acciones, conformismo, silencios cómplices o acciones malvadas, porque me faltó poner ahí, ¿sí? En la comunidad, se normalizan injusticias y divisiones. O sea, ya uno va apoyando la injusticia. Y ojalá que le fascina ver que todo el mundo se pelee con todo el mundo. Bien hecho. Yo sí había visto que era más hipócrita. Uy, ¿sí? Sí. El chisme acá, todo el mundo sabe cómo es esa fulanita. ¿Sí? Realmente debemos hacer un diagnóstico honesto, como dice ahí. ¿Dónde he preferido encajar antes que obedecer a Dios? ¿Dónde? ¿Dónde he querido volcar mi oído, mi mente, antes de a mi Señor, que me cauteriza de muchas maneras? Una de las cosas es cuando yo soy insensible con las emociones o con las circunstancias de mi hermano. Puedo ver a mi hermano, yo está llorando o está contando, por favor, oren por mí o no, otra vez pidiendo oración. ¿Sí? Una situación mala, no le gusta. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios ante el endurecimiento? Porque ya hablamos de que era el problema y todos los matices del problema, ¿cierto? Pero ¿cuál es la voluntad de Dios hacia eso? Hay un pasaje muy bonito en Josué, realmente es Josué 23 y 24, pero vamos a leer Josué 23 del 1 al 11, creo que es, del 1 al 11 o del 1 al 13, sí, vamos a leer Josué del 1 al 13 y luego leemos Josué 23 del 1 al 13 y Josué 24. ¿Lo leo? 24, 14 y 15. Vamos a leerlo como es así, vamos a leerlo de a 3 versículos o de a 2. El de Josué. El de Josué. Permítame, lo busco por acá. Josué 23. Perdón, es que esta es mi herramienta de estudio. Listo. Entonces comienza. Ya 2. ¿Ya dos? Sí. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y vosotros habéis visto todo lo que Jehová vuestro Dios ha hecho con todas estas naciones por vuestra causa, porque Jehová vuestro Dios es quien ha peleado por vosotros. He aquí os he repartido por suerte en herencia para vuestros tribus, estas naciones, así las destruidas como las que quedan, desde el Jordán hasta Mar Grande, hacia donde se pone el sol. 5. Y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho.
Esforzarás pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni a diestra ni siniestra, ni a siniestra. Para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. Mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. 9 y 10. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros, como él os dijo. ¿Alguien de Nahuel quiere leer? ¿El 11, 12 y el 13? Y yo, Sigue. guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Porque si os apartáis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Muy bien. Israel siempre va a ser el ejemplo predilecto para este tipo de cosas. El Señor los había sacado ya de Egipto, los había llevado para la tierra prometida. Ya tenían la mayoría de la tierra prometida para ellos. Dios había sacado todas las naciones de alrededor. Sin embargo, Josué en sus últimos días de liderazgo les hace unas advertencias. Y es que ellos debían permanecer en el Señor, a pesar de lo que movieran las otras naciones, a pesar de los dioses que tuvieran las otras naciones, los pensamientos de las otras naciones, lo que hicieran las otras naciones, ellos debían permanecer con su Señor. Pero ¿saben? Israel es como, digámoslo así, muchas veces nosotros, y aquí es donde viene la comparación que yo les iba a decir, que pareciera grotesca. Israel fue promiscuo. Israel fue promiscuo. Tenía deseos de conocer otros dioses. Tenía deseos de hacer las otras cosas que tenían los otros pueblos, de acariciar, de guardar en su corazón lo que las otras naciones hacían. Es como si en la parte sexual estuvieran abiertos para lo que viniera. ¿Sí? Y me perdonarán la expresión. Es lo mismo que pasa cuando yo estoy deseosa de abrir mi conocimiento y mi mente para lo que venga del mundo. Es como si yo promiscuyera o fuera promiscuo en mi mente. La abriera, hagan de cuenta, abrir ese. Para mí fue tan gráfico porque el Señor por eso le llama muchas veces la ramera, ¿sí? Porque es como si abriera todo su ser, su parte interna para que venga otro y lo posea. Y muchas veces nosotros estamos así con lo que mueven las masas, con esa disposición, con esa mente abierta, con ese deseo innato para que lo que venga lo adoptemos y nos guste, dejando a un lado al Señor. Somos de mente promiscua. Qué feo, ¿cierto? Pero ante eso el Señor, ¿qué dice? Según lo que dice el versículo, que debemos guardar nuestra vida y amar a Dios. Dice que por otra parte debemos apegarnos a la palabra del Señor. Firmeza en lo que Él ordena, obediencia, escucho lo que Él dice y lo pongo en práctica con la sabiduría. Debo hacer realmente una separación de las prácticas idolátricas. O sea, realmente yo tengo que decir,
esto está bien, esto no está bien. Tengo que preguntarme y realmente en lo que conozco en la palabra sí hacer una separación. Y realmente tener una memoria fiel de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Cuáles acciones concretas podemos hacer? Pues afirmar el señorío de Dios sobre mi mente, la obediencia práctica, o sea, lo que Dios dice lo hago, eso es la fe para el creyente. Límites relacionales y mediáticos, poner unos límites en mi vida, mi mente, mi boca, lo que analizo de otros, ¿sí? De la información que recibo, debo poner unos límites, debo tener una memoria espiritual, contar con los hechos del Señor. Las decisiones tienen que ser día a día, mira que dice, elige hoy, porque eso es lo que dice en Josué 24, 14 y 15. Josué les dice, buscaos a quién servir, ¿sí? Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Él ya puso un límite, dijo, ustedes tienen todas las herramientas para adquirir el conocimiento del Señor, para mantenerse firme en Él. Si se prostituyen, eso ya es ustedes. Pero el conocimiento que yo tengo del Señor, el límite es que al menos por el día de hoy, mi casa va a servir a mi Señor. ¿Sí? Debemos que tener cuidado con la conciencia, examinarnos regularmente. ¿Cómo está? ¿Está sucia? ¿Está limpia? ¿Estoy cediendo a los deseos del mundo? ¿Cómo ando en ese sentido? Comunión que edifica, relacionarme con mis hermanos. Si yo en algún momento siento que me estoy apartando, tengo que evaluar, porque seguramente estoy siendo arrastrada por pensamientos que no son así, no deben ser así. La iglesia es súper importante para el Señor, para mi edificación. La oración y el ayuno, cuando habla allí de oración y ayuno, está hablando de abstenerme, oro, y me abstengo de aquellas cosas que de alguna manera me están contaminando. El servicio y la justicia, ¿sí? Porque realmente necesito servir a otros y asimismo, cuando yo tengo conocimiento de otros, puedo juzgar las cosas realmente como la que el Señor quiere. Y por último, la formación doctrinal, que realmente es que yo esté constantemente aprendiendo del Señor, y la apologética básica, que la apologética significa Defender la defensa de la fe. Gracias. Es la defensa de la fe. ¿Cómo yo voy a defender lo que conozco? Aún en mi mente. ¿Ustedes piensan que uno a veces tiene que defender la fe en otros, con otros? Realmente la mayor batalla es dentro de mí misma. Todo el tiempo estoy tratando de defender con argumentos el hecho de que yo pueda vivir para mi Señor. Es increíble la lucha que uno tiene mental, ¿sí? Y que realmente es porque quizás en muchas áreas ha sido llevada por lo que las doctrinas del mundo, ¿sí? Por lo que piensan otros. Para terminar, 3 filtros bíblicos para determinar cuando hay un entumecimiento colectivo, cuando las masas me están arrastrando. La verdad. Realmente lo que está pasando, lo que estoy viendo, analizando, ¿pasa la prueba de la palabra? O sea, estoy discerniendo si eso pasa la prueba de la palabra. ¿Es compatible con la revelación de Dios? La creación, el pecado, la redención, el reino. O sea, esos conceptos que ya los tienen, filtrarlos con eso. A veces uno dice, no, pues para eso me tocaría saber mucha Biblia. Me tocaría, mejor dicho, meterme en... Tú ya tienes lo básico para eso. Compáralo con Dios, cómo creó las cosas, con los ejemplos que hemos dado. ¿Qué ha hecho Dios para la salvación? ¿Cómo fue que enfrentó al pueblo de Israel? ¿Cuál es su ley? ¿Por qué la dio? ¿Cómo nos salvó? ¿Realmente nos amó? Y comienzas a comparar eso con la palabra, ¿sí? O sea, la palabra en primera instancia, y seguramente ahí vas a discernir si es verdad o no.
El amor. ¿Crece el amor de Dios y al prójimo o fomenta desprecio, orgullo y venganza? Lo que yo estoy escuchando. Y el fruto que promueve eso. ¿Produce santidad, justicia, paz? ¿Tiene algún fruto? ¿Bondad? ¿Templanza? ¿Dominio propio? Si haces eso, seguramente vas a discernir si lo que está moviendo las masas, lo que está moviendo el pensamiento de las masas es de una manera legal. Pasos prácticos. ¿Qué afirma, qué niega, qué idolatra? De otra forma, ¿sí? Comprueba las fuentes, de dónde viene. Contrasta con la escritura. Pide consejo a alguien sabio. Oye, es que yo he estado escuchando esto, ¿sí? ¿Qué tan de cierto que dice la palabra de ese tema? Prueba del tiempo y del fruto. Ha pasado el tiempo. ¿Qué dio como resultado esa acción? Y no todo entra a tu mente. Puertas y dietas de contenido. Hay cosas que uno sí debe cerrar. Dejo. Limitarlas. Sí. Sí, de buscar esa promiscuidad. No sirve. O sea, el mundo dice que tienes que buscar el conocimiento de todas las cosas y el placer, como se hablaba en las tentaciones, de cualquier forma. Pero eso no sirve. Al contrario, el Señor nos manda a guardar nuestra mente, nuestra conciencia, protegerla. Ser promiscuos en ese tipo de formas es no proteger nuestra mente, es dejarla abierta para que la destruyan. Y tenemos un enemigo que es real, que es Satanás, que realmente se mueve y que le fascina que los hijos del Señor se inclinen a esas cosas. ¿Sí? Entonces, como conclusión, el antídoto al entumecimiento colectivo no es cerrar la mente. Ustedes dirán, ¿pero por qué? Realmente no es cerrar la mente a todo, ¿sí? Debe estar abierta para la verdad del Señor. Dice, sino llenarla de la verdad y formar el corazón en un amor obediente. A eso es lo que debe estar abierta. A lo del mundo, ciérrala y analiza realmente lo que se está dando. Por eso el versículo de hoy es el de Josué 23:11. Guardad pues con diligencia vuestras almas para que améis a Jehová vuestro Dios. Entonces, pendiente de lo que estamos absorbiendo, sin más si son pensamientos colectivos, porque podemos estar teniendo un entumecimiento, un endurecimiento de nuestra conciencia y podríamos tener el riesgo de hacer cosas que realmente no le agradan al Señor. Papito Santo, muchas gracias, Señor, por este tema, gracias por tu amor y tu misericordia. Te pido que pues lo que haya dicho, las cosas que haya abordado realmente sean para beneficio de cada una de mis hermanas, Señor. Aquellas cosas que no gustaron también que puedan ser quitadas, Señor, según tu palabra, según lo que tú les muestres. Y si han sido exhortadas, Señor, en alguna parte para corregir, Señor, su corazón y limpiar su conciencia, Señor, que así sea. Tú sabes, Señor, que el entumecimiento colectivo, lo que mueve en las masas realmente es un peligro para nosotros como creyentes y debemos estar alertas de esto para guardar nuestra conciencia, Señor, y mantenerla delante tuyo limpia, que te honre, Señor, y podamos hacer y tener la libertad de hacer las cosas que realmente te agradan a ti, que tú preparaste para nosotros. Bendito eres, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muchas gracias, mis hermanas. Una feliz noche. Gracias. Gracias. Gracias.